Y para hablar de este tema, tal como lo habíamos acordado, y una vez más le doy la bienvenida en este foro al periodista especializado en crimen organizado, Óscar Balderas. ¿Cómo estás, mi querido Óscar? Adela, muy bien, gracias, Pues, buen día. ayer presenciamos ya el último capítulo de este culebrón, ¿no? De esta historia de crimen y terror. Fíjate que es interesante porque por lo general en la trama de los cuentos, de las historias, el fin es la sentencia, ¿no? Digamos que una vez sentenciado el personaje principal de la historia, que es Genaro García Luna, dijimos, cerramos el libro y a lo que sigue. Pero esa historia todavía está lejos de terminar, ¿eh? ¿La de García Luna? La de García Luna. ¿Por qué? Fíjate, todas las personas que acusaron a Genaro García Luna, los testimonios que sirvieron para construir el caso, se hicieron testigos cooperantes una vez que ya habían sido sentenciados. Es decir, mantuvieron el cuento de yo no sé, yo no hice nada, yo estoy viendo mis opciones. Y una vez que les cayó la sentencia, el reality check de que podían pasar muchos años en prisión, es que entonces decidieron convertirse en testigos cooperantes. Es decir, todavía, y esa es una pregunta que me hicieron mucho ayer en redes sociales, Genaro García Luna aún puede convertirse en testigo cooperante. Es decir, viendo su realidad de ser un hombre de 56 años frente a una sentencia de 38, que incluso quitándole los 5 que lleva en prisión, exacto, lo haría libre a los 90, viendo esa realidad de frente. Todavía le da tiempo de decir, no, espérenme, sí quiero hablar, sí quiero contar mejor todo lo que sí. sé. Ajá, pensándolo bien, sí, aún puede hacerlo. Okay. Gente como el Grande comenzó a soltar nombres, comenzó a cooperar. Una vez que estaba sentenciado. Ya sentenciado. Entonces, todavía a esta historia le queda espacio, todavía no cerremos el libro porque todavía pueden venir varias sorpresas. Ahora, ¿qué implicaría para Genaro García Luna? Pues tendría que desmentirse a sí mismo. Todo lo que ha sostenido desde que fue detenido. Exacto. Tendría que, digamos, manchar su propia historia, decir, no, pues híjole, sí les mentí, la verdad es que sí sabía todo, y bueno, ya estoy en ánimos de cooperar, ya me regresó la memoria, mi parte amnésica ya se fue, tendría que hacer eso. Obviamente tendría un golpe durísimo a su credibilidad, habrá que ver si esto es algo que pueda jugar a su favor, pero sin duda, todavía hay opciones abiertas para Genaro García Luna de darle todavía una larga a este asunto porque tampoco se ha cerrado del todo el proceso judicial. Se cierra la primera temporada. Exactamente. ¿No? Fue el último capítulo de la primera temporada. Aún a Genaro García Luna le falta un proceso judicial más, que es el de la apelación, que ya anunció en una de las cartas que se dieron a conocer en las semanas pasadas. Y el abogado ayer también dijo que iban a apelar. Vamos a apelar, todavía tenemos la posibilidad. Bueno, el mismo juez, Brian Cogan, inició diciendo van a apelar. Claro. ¿no? Sí, el abogado ya me hizo saber que van a apelar. Exacto. Todavía le queda un tramo, todavía hay, digamos, espacio de maniobra para Genaro García Luna y para lo que tenga que decir, especialmente pensando que la temporada de juicios en Estados Unidos no termina, como tú bien comentabas. Mañana es el turno del Mayo Zambada. Que es su primera audiencia. La primera. La primera audiencia. Exactamente. E inicia el juicio del Mayo y también ahí nos estaremos enterando de cosas, ¿no? Sí, seguramente porque además la lealtad que le pueda tener un narcotraficante, un servidor público, es mucho más frágil que la que le pueda tener un servidor público como Genaro García Luna a sus jefes, a sus subalternos, ¿no? Es más fácil que un narcotraficante cuente, sobre todo de la edad, 74 años que tiene el Mayo Zambada. Sí, claro. Tiene mucho menos que perder en ese sentido el Mayo Zambada. Sí. Ahora, ¿esperabas cadena perpetua? Digo, que para efectos prácticos, pues es lo mismo, ¿no? Estaría acabando su sentencia a los 89 años, 90 años, ¿no? Sí, y la cárcel no acaricia. Y la cárcel no acaricia. Seguramente, es muy difícil que personas lleguen a esa edad en prisión. Si uno ve el Genaro García Luna, incluso su rostro, su aspecto físico, cuando fue detenido en 2019, y la persona que soy, se ve como ha envejecido de una manera rápida, porque las condiciones de reclusión que él mismo ha contado, él las ha descrito como infrahumanas. Muy poco contacto con familiares, poco luz solar, incluso dijo el tiempo que estuve enfermo de COVID, estuve prácticamente aislado. Lo dijo en la carta, ¿no? Sí. Con medicamentos que no correspondían a la severidad de la enfermedad. Entonces sí,
aunque en los hechos, digamos, en lo oficial no es una cadena perpetua, sí lo es en la práctica, ¿no? Sí lo condena con unas amplias posibilidades de que no vuelva a ser un hombre libre. Pero a mí lo que me llama la atención, Adela, es el razonamiento extraño para mí de un juez como Brian Cogan, que conoce muy bien los entresijos del narcotráfico en México. Decide darle cadena perpetua al Chapo Guzmán, que es... Claro, es el rostro público de la maldad que hemos elegido, ¿no? Claro. El enemigo público número uno. El más público, sin duda. Que nunca pudo haber llegado a los niveles de poder, al llegar al escaño 701 de la revista Forbes, que se le calcularon una fortuna de más de 10 mil millones de dólares, si no hubiera tenido antes un constructor como Genaro García Luna. Entonces, a mí me parece una decisión extraña por parte del juez Brian Cogan decir... Al creador le damos 39 años y al producto le damos cadena perpetua. Porque yo creo que es al revés. Hay una mayor responsabilidad. De quien lo deja hacer y hacer. Y además de quien tenía además la credencial de servidor público. Sí, claro. O sea, vaya, el Chapo Guzmán nunca tuvo además, en la teoría, insisto, el manejo del recurso público, un mando policíaco. El poder público de poder pararse, tener como confidente un presidente y poderle aconsejar o desaconsejar ciertas operaciones militares. Es decir, en términos de responsabilidad y lo que significa la traición al país, sí, claro. Hay una responsabilidad mayor de Genaro García Luna que la que tenía Joaquín el Chapo Guzmán, y pareciera que en el mundo al revés, al servidor público, al que además juró defender a la patria, se le dan 38, 39 años. Y al narcotraficante, que es el producto de estas decisiones terribles, se le da la cadena perpetua. Por lo menos lo mismo, ¿no? Al menos tenía que... Por lo menos lo mismo. Al menos. Pero pareciera que se está castigando de manera más laxa la traición al país que el hecho delictivo en sí mismo. Me parece que manda un mensaje... A mí me deja un mal sabor de boca este mensaje. Ya. Ahora, cuando le dice también que ha tenido una doble vida y que es igual que el Chapo, ¿no? Que sostienen hasta el final ser inocentes, pero pues en el caso de García Luna, él sí tiene sí tuvo en todo caso una doble vida, ¿no? Cuando yo escucho este mensaje del juez Brian Cogan, yo recuerdo, y tú también te has de acordar, que el gobierno federal en algún momento decide que tiene demasiados frentes abiertos por ahí del año 2010 y que la violencia ha comenzado a desbordarse, los niveles de homicidios crecen de manera indiscriminada y tiene que elegir un gran enemigo contra quien irse. Incluso el propio Guillermo Valdés, que era director del CISEN, lo reconoce en un extraordinario informe que se llama Reconquistando la Laguna, que elaboró el Colegio de México, y dice, teníamos que ir al origen de la maldad, al origen de lo que nos estaba disparando los homicidios, y entonces como gobierno decidimos irnos contra los Zetas. Había muchas opciones de enemigos, pero si no nos enfocábamos en unos, los malos, los brutales, los sanguinarios, perdóname, los que decapitaban gente y subían los videos a YouTube, no íbamos a poder parar esto. Y entonces tomamos la decisión de Estado en 2010, en el sexenio... De concentrar, ¿no? Vámonos, es todo nuestro esfuerzo. Y efectivamente, para 2014, prácticamente todos los líderes de los Zetas han quedado o abatidos o detenidos. Ya para 2015, con Miguel Ángel Treviño Morales, el Z42, prácticamente se acaban los Zetas. Es una historia de éxito relativamente. Pero la historia que se cuentan y que cuentan otros periodistas o muchos investigadores es que en realidad Genaro García Luna lo que hizo fue pactar con el cártel de Sinaloa, que entre ambos, entre gobierno y crimen organizado, se fueran contra los Zetas. El Chapo Guzmán estaba muy molesto con los Zetas porque no se habían querido unir a su federación, porque los Zetas controlaban Tamaulipas, el otro lado del país, mientras el Pacífico era del Chapo. Y entonces va Genaro García Luna y le dice al Chapo, pues mira, como que tenemos el mismo enemigo. Entonces, mira, vamos trabajando juntos. Recordé esa historia porque cuando el juez Brian Cogan le dice, yo creo que usted realmente se cree que hizo bien al país. Sí, claro. Es que Genaro García Luna seguramente en su mente, en una mente enferma, en una mente que se cuenta sus propias mentiras y se las cree, dijo, hay que pensar, pero pues yo destruí a los Zetas. Y yo pasé incontables horas en mi escritorio sin dormir, sin ver a mi familia, porque el país no me está aplaudiendo el sacrificio. Pero en estas alianzas criminales, Adela, tú te has de acordar, la gente de La Laguna
sufrió terriblemente esos años. La gente que vivía en Gómez Palacios, Sí, en claro. Torreón, en Saltillo, sufrió terriblemente. Sufrieron terriblemente esa guerra también en Ciudad Juárez. Sin duda en Tamaulipas, muchas familias perdieron a sus hijos, a sus madres, a sus esposos, por decisiones que tomó Genaro García Luna de no combatir, no ir contra los cárteles, sino de ir con los cárteles y elegir a cuáles sí los hacía enemigos y a cuáles sí los hacía aliados. Ya. Y eso a mí me queda esta sensación de que la alerta que nos da el juez Brian Cogan es una alerta que debemos tomar en cuenta como ciudadanos. Pensamos a veces en los servidores públicos, los corruptos, como malos, ¿no? Los queremos ver así como con un parche en el ojo y cicatriz en la cara y Sí. en oficinas obscuras. Y a veces pueden ser también los condecorados, los que llegan con votos, con muchos, al poder, los que llenan plazas públicas, los que el FBI les pone una plaquita, los que pueden incluso ganar premios internacionales. Como el caso de García Luna. Como el caso de Genaro García Luna, que claro que tiene todas las condecoraciones. Yo realmente no recuerdo un servidor público en materia policíaca y de inteligencia Con más tantos laureado. recursos, sí. No sé, ni, En México y en Estados Unidos. sí, ¿no? y te diría que en el mundo él era un hombre que de verdad yo creo que le faltaba espacio en las repisas de su casa para colocar tanto reconocimiento. Ahora, ¿te compras esto de que todas las agencias internacionales no sabían del proceder? Claro que no, eso es una mentira. O sea, le daban premios incluso sabiendo lo que estaba haciendo. Claro, porque Estados Unidos lo utilizaba. Hoy sabemos que en Y realidad... luego dejó de serle útil. Y... El día que la dejó de ser... Exacto. Y esa es la política, además, de seguridad de Estados Unidos. No tienen amigos, tienen aliados. Y tampoco me parece terrible. Ellos están protegiendo sus propios intereses. Pero cuando el presidente Felipe Calderón dice, yo no tengo ninguna responsabilidad política en este tema porque a mí no me llegó información verificable, me parece de verdad un mensaje también terrible. ¿Qué información verificable necesitaba? Necesitaba como, digamos, como dicen coloquialmente, peladito y a la boca, que le dijeran, Aquí está el video, la foto. Acá está Genaro García Luna echándose unos tragos con el Mayo Zambada, que no el presidente Felipe Calderón, ante la mínima duda que sí existían. Javier Herrera Valles, el comisario que estuvo para eso, justamente porque le alertó a Felipe Calderón de los negocios sucios de Genaro García Luna, los muchos reportes que han dado a conocer, por ejemplo, periodistas como Zoraida Gallegos, los reportes que en ese momento daba Anabel Hernández, la propia Yuli de Milenio. ¿Qué no tenía el presidente Felipe Calderón? Elementos para que ante la mínima duda pudiera ser él girando instrucciones, verifiquemos esta información. Investiguemos. La necesitaba verificable y además de Estados Unidos para actuar. Sí, sí, sí. Me parece que de verdad deberíamos, debería ser también el caso, García Luna, Adela, un espacio de reflexión, de obligar a los presidentes a tomar responsabilidades políticas sobre quienes nombran a estas personas. Claro. Vamos a hacer contacto también con Luis Chaparro, Claro. periodista independiente, que ya no solo nos da la nota, sino que se convierte en nota también. Luis Chaparro, ¿cómo estás? Hola Adela, ¿qué tal? Oscar, hermano, ¿cómo estás? Qué Hermano gusto querido. ¿Cómo estás, Luis? Pues una primera pensamiento de la sentencia ayer de Genaro García Luna, Luis. La verdad, a mi parecer, se quedó bastante corta. Es decir, justo lo que decía Oscar ahorita, al Chapo Guzmán le dieron cadena perpetua y su principal, digamos, pues, quien permitió que el Chapo se convirtiera en el Chapo Guzmán en el tiempo que él fue Genaro García Luna. Y 38 años, poquito más de 38 años, me parece una sentencia que le sigue dando beneficios a García Luna, porque también, ahorita Oscar hizo un perfecto recuento de todo el paso de García Luna por la política mexicana, pero también pues Estados Unidos lo premió, lo abrazó y lo hizo también y lo digo entre comillas, el superpolicía que presuntamente era, incluso después de reportes periodísticos, de reportes de inteligencia que señalaban a García Luna
como un participante de al menos una de las organizaciones criminales. Entonces, 38 años me parece que sigue teniendo beneficios de parte de Estados Unidos. El juicio como tal, la verdad, también dio mucho que desear, Adela. Son testimonios, como bien lo decía el propio García Luna, son testimonios de criminales confesos, algunos ya sentenciados, y quienes además obtuvieron muchos beneficios durante su testimonio en el juicio contra García Luna. Entonces, pues no sé, a mí me parece que Estados Unidos tiene un sentido muy particular, bastante hipócrita de la justicia. Pues sí, la doble moral de Estados Unidos, ¿no? Sin duda. Ahora, dime algo, ¿coincides en que esto no se ha acabado del todo? Porque aunque ya esté sentenciado, ¿puede llegar a haber algún tipo de negociación? Sí, definitivamente. Mira, 38 años, la verdad es que se van a convertir en bastantes menos ya por el puro hecho de, digamos, del buen comportamiento, ¿no? Genaro García Luna está estudiando dentro de la prisión, es un buen reo, etcétera, etcétera, y eso le va a ir bajando. Como el propio juez Hogan decía, van a apelar la sentencia, tal vez van a negociar unos poquitos años menos, va a terminar con una sentencia de 10 años, menos de 10 años, y eso ahí va a empezar a hacer la otra estrategia de, bueno, y ahora aparte voy a colaborar, me voy a convertir en testigo cooperante, etcétera, etcétera. Y si el juez acepta, pues va a cumplir. Mira, lo hemos visto con el propio Minilic, ¿no? Él mismo se entrega, está buscado, él y su padre, ¿y cuánto le dieron? 5 años y otros 3 o 4 de supervisión, digamos, ya en libertad. Varios de ellos se han adscrito a ese sistemita, ¿no? El Grande, nos decía Oscar, ¿no? El mismo El Grande, que ya estaba sentenciado. El Grande. Sí, sentenciado habló. Sí, sí. Y logró acuerdos. Ya sentenciado, exactamente. Entonces, siempre para Estados Unidos va a haber un pez más grande al que pescar, y eso va a beneficiar a los peces que en su momento fueron los peces grandes y que ahora quedan como peces chiquitos porque entonces hay alguien más grande. Y justo por eso a mí me parecía bastante absurda la sentencia de 38 años, porque no es dura, la verdad es que no es dura. Con todo y que García Luna tiene 50 y tantos años y pareciera una sentencia de vida, 38 años, el mensaje que se ofrece es, bueno, igual como quiera eres un narcotraficante, sí te vamos a refundir el resto de tu vida en la cárcel. Pero si eres un político que más o menos nos ayudó en su momento, aunque anduviste haciendo malandradas y todo, pues como quiera te damos 38 años, igual la libras, ¿no? Con el beneficio aparte de cooperar. Entonces, no, la verdad no, me parece de nuevo como un sistema de justicia bastante hipócrita el de Estados Unidos, que no es nada nuevo, pues no es noticia que este sistema de justicia. Claro, porque ya al final, pues no se presentó ni una sola prueba en contra de Genaro García Luna, solamente los testimonios de los narcotraficantes, ¿no? Como decía el clásico, no lo acuso de tonto, lo acuso de ratero. Exacto. Pues yo creo que Genaro García Luna fue al menos muy cuidadoso de nunca tener esos encuentros, de que al menos sus complicidades no quedaron registradas ni en videos, ni en fotos, ni en mensajes de texto. Pero lo cierto es que también en el sistema judicial de Estados Unidos, muy distinto al nuestro, la declaración, el dicho de un testigo cooperante cuenta como una evidencia que tiene el mismo peso a veces que una imagen, que un video. Sí, claro, y bueno, eso fue. Claro. Pero sí es cierto, nunca vimos a un Genaro García Luna comer en la misma mesa del cártel de Sinaloa, tomarles la llamada, una conversación encriptada entre ellos que haya sido filtrada. Eso sí es cierto, no lo vimos. El que pudiera tener todo eso es el propio García Luna, ¿no? Bueno, porque sin duda, ¿eh? Si alguien pudiera tener algún video que incrimine a alguien, podría ser García Luna, Luis. Él mismo, o también, digamos, otros narcotraficantes que siguen en libertad. A ver, el propio, digo, ya no está en libertad, pero el propio Mayo Zambada podría incluso agregar algo, ¿no? Y yo creo que, a ver, se van a estar, o sea, van a juntarse al mismo sistema de justicia en Estados Unidos los dos, tal vez están jugando el mismo juego. Recordemos que justamente las organizaciones criminales en México saben cómo jugar ese juego de la justicia rarita de Estados Unidos. Saben que hay un sistema de snitch, hay un sistema de soplón,
donde ellos dicen, mira, nomás reúne información, mientras andes trabajando mal en México, tú sigues reuniendo llamadas, teléfonos de tus propios aliados, de tus enemigos, de los políticos, de todo el mundo, porque a lo mejor si te atoran un día y te extraditan, puede que las vayas a necesitar. Y en cuanto caen, luego saben a qué abogado agarrar, saben Sí, claro. cómo exactamente jugar ese jueguito. Y bueno, o sea, a ver, el sistema de justicia estadounidense ha creado un juego también en el sistema criminal en México. A propósito del Mayo Zambada, mañana es su primera audiencia. Y a propósito de esto que decía Luis, en el sentido de que ya te convertiste en nota, pues es que ayer el gobernador de Sinaloa no te acusó de enano mental, dijo, entre otras. Hasta de chaparro del cerebro me acusó. Chaparro del cerebro, ¿no? Chaparro del cerebro. Y esto surge a raíz de esta declaración que haces con nosotros hace que fueron 2-3 semanas, en el sentido de que pues no había evidencia, no queda registro de que el gobernador de Sinaloa haya entrado a Estados Unidos el día que detuvieron al Mayo Zambada y que matan a Cuen, ¿no? Exacto. Sí, digo, a ver, a mí me preguntan de pronto, bueno, y entonces eso significa que él estuvo involucrado, etcétera. A ver, no lo sé. En el mismo reportaje que publicamos, una parte era eso, no hay pruebas. Yo consulto con fuentes de CBP, quienes me hacen una búsqueda, digamos, frente a mis ojos, en 2 sistemas, porque CBP tiene muchos sistemas que dejan registros. No aparece, buscamos con su propio pasaporte, etcétera, etcétera. Yo en un inicio, Adela había dicho, cuando se empieza a decir, Rocha nunca salió de Sinaloa, en un inicio obtengo el plan de vuelo y el I-94, y la verdad es que en el 99% de los casos eso es suficiente, eso es una prueba para decir que alguien estuvo en Estados Unidos. Pero también hay un 1%, sobre todo de criminales que están buscando evadir la ley, hacer como que estén a un lado u otro. Se va el avión lleva un plan de vuelo y entonces se soborna a alguien cuando sale de México y ese plan de vuelo dice on board, dice a bordo. O tal persona viene a bordo. Automáticamente sale un I-94, pero esa persona nunca llega a Estados Unidos y nunca tiene ingreso. Y en esa bitácora que sí tiene CBP, que es una bitácora que se llama, bueno, ellos le dicen manifiesto, ahí es cuando dice not on board, ¿no? Entonces nunca abordó, o on board, que sí viene ahí. Entonces, en esa bitácora incluso están los vuelos anteriores de Rubén Rocha Moya, al menos yo los que vi fueron desde 2021, va bastante seguido, casi en las mismas fechas, por alguna razón. Antes del 25 de julio, él estuvo el 20 de junio, y ahí dice el vuelo, la misma entrada. Hay otros cruces que hizo por un puente peatonal, ¿no? Están bastante está registrado. Y de ese último no está. Ahora, de nuevo, yo le vuelvo a decir al gobernador Rocha Moya, yo no estoy cerrado, negado, ni tengo un intento de afectarlo personalmente. Yo lo que estoy diciendo es, yo no he encontrado, a lo mejor soy un periodista bastante soso, a lo mejor me faltan otras fuentes, ¿no? Ahora, esa es una de las acusaciones, probablemente la menos grave, porque, bueno, digamos, ya nos mintió con lo del video fiscalía. de la fiscalía, que es de lo más fuerte, nos mintió con eso. Por otro lado, hay acusaciones de su propio equipo de campaña en Estados Unidos, donde su directora de campaña dice, a ver, mandó hasta levantar operadores del PRI en Sinaloa a través de los chapitos. Hay fuentes de las familias Guzmán y de las familias Zambada, que también mencionan a Rocha Moya con lugares precisos, fechas específicas, y que dicen, nos reunimos con él aquí y acá, y eventualmente ya no nos reunimos con él cuando ganó la candidatura como gobernador, eventualmente ya mandó un operador que es un amigo de su hijo. Y entonces ahí detallan, pues, o sea, ¿qué se negoció? Los chapitos pidieron a este jefe de policía, a este jefe de la estatal, a este fiscal. Creo que de las 3 o 4 peticiones que hicieron los chapitos, nada más una no se cumplió, que creo que fue el fiscal en su momento. Pero todo lo demás se cumplió literal como lo habían pedido ellos, las personas y personajes que habían pedido ellos.
No es de extrañarse que también cuando sucede toda esta cosa y llega el ejército a Sinaloa, los primeros que desarman es a la policía municipal. Les quitaron las armas durante varias semanas porque pues saben que se entregó la policía municipal a los chapitos, y quien hizo eso fue el propio gobernador. De eso no hizo mención, de esas acusaciones que son más graves, más fuertes. Ahí sí, mira, no dijo hubo nada, nada más presentó como la bitácora de vuelo, dijo que en qué avión había viajado, qué avión había llegado a Estados Unidos, etcétera, etcétera, Oscar, ¿no? Pues mira, fíjate cómo, tal vez en otro momento, hermano, tal vez otro personaje, eso hubiera sido suficiente para calmar las sospechas. Pero un personaje como Rocha Moya, del cual, como tú bien recuentas, tenemos tantas dudas sobre su involucramiento en el crimen organizado. Yo tengo propias historias sobre cómo justamente en la campaña él estaba muy molesto porque, ¿se acordarán? Su adversario en ese entonces era el senador Mario Zamora del PRI. Y a él le molestaba mucho que Mario Zamora hiciera campaña con sus propias iniciales, Mario Zamora, MZ. Y porque decía, es que van a pensar que él es el candidato del Mayo Zambada. Ajá. Y entonces su equipo de campaña iba por las zonas serranas y decía, no, el bueno del Mayo Zambada es Rocha Moya. Yo tengo muchas historias igual. O sea, el problema con un gobernador como él, donde hay tantas historias, donde hay tantas fuentes ocultas, pero también on the record, que lo han involucrado en este proceso tan sucio, es que es un gobernador que no tiene ya la credibilidad. Yo no sé si podría volver a ganar una elección, de la poca legitimidad que tiene, porque no ha salido a atajar realmente las acusaciones más serias. Sobre él todavía hoy existe un halo de sospecha de su participación en el crimen organizado. Otro gobernador me parece que hubiera sido suficiente haber mostrado esto y hubiera ya calmado las sospechas. Claro, porque no, Rubén Rocha Moya sigue estando bajo sospecha. Sí, porque en todo caso, Luis, el avión sí llegó a Estados Unidos. Eso no significa que él iba dentro del avión, ¿no? No, exactamente. Y de nuevo, yo creo que ahorita también, como bien decía Oscar, hay unas acusaciones que son más graves, que son las que sí tiene que explicar. Que digamos que él sale y dice, mira, ahí está mi pasaporte, ya cállate. Sí, ¿por qué no enseña el pasaporte, no? Te ponen un sello de entrada, ¿no? Sobre todo si llegas en un vuelo privado. Te ponen un sello de entrada. Exacto, eran 5 minutos de su conferencia de mañana que hubiera podido gastar en vez de 30 minutos de insultarme, de amedrentar, de echarme la culpa por lo que le pudiera pasar, como si, a ver, yo no lo obligué a que se sentara a negociar con esa gente, yo no lo obligué a que hiciera todo ese tipo de cosas. Eso es o sea, si algo le pasa, ojalá no, la verdad no le deseo para nada el mal, pero pues son consecuencias. El lugar donde él está ahorita, muy apretado, donde la ciudadanía lo detesta absolutamente. Los sinaloenses no lo quieren. De verdad es que es impresionante lo poco querido y lo poco popular que es entre los sinaloenses, Rocha Moya. Por otro lado, las propias dos organizaciones, las dos facciones de la misma organización, ahorita ya tampoco lo quieren. No cumplió, los chapitos dicen, no cumplió con lo que nos quiso entregar, no nos protegió cuando pasó esto. Nosotros esperábamos que realmente él nos blindara Culiacán y nos dejara, y más bien fue y se entregó al gobierno federal, ¿no? Y nos puso a todos y nos dejó descubiertos. Y bueno, esa es la versión de nuevo que tengo de un familiar Guzmán que está ahorita en plena guerra, en plena acción, y que dice, no, a ver, es que no nos cumplió, nos traicionó, nos hizo esto, nos dejó así, los tratos eran otros. La propia familia Zambada ha hablado también con un miembro de la familia Zambada que también está ahí, y que lo mismo, dice, a ver, es que Rocha se hizo para un lado cuando aquí era para todos, y él agarró un lado luego con los chapitos, y entonces él permitió, se prestó y participó del secuestro de lo que ellos le llaman el viejo, ¿no? Del Mayo Zambada, de su familiar. Entonces, a ver, ya la ciudadanía no quiere a Rocha, las dos facciones criminales en Sinaloa que están en guerra no lo quieren, y bueno, el propio gobierno federal parece que le da un espaldarazo, yo creo que para no crear más polémica y no meterse más en broncas que está iniciando una nueva administración, pero quienes lo están investigando, la propia FGR, sí, la Fiscalía. La Fiscalía, ahí hay unas fuentes que están ahorita activamente investigando a Rocha Moya, y quienes, la última vez que yo hablé con ellos, se expresaron de una manera terrible del gobernador. Es más, cuando él saca esta conferencia, estas mismas fuentes me escriben y me dicen,
ten cuidado, este cabrón es de cuidado. Entonces, ellos saben qué tipo de personaje es, que no quieran hacerlo público, que no vaya a salir la presidenta a decir, ¿sabes qué? No, le pedimos que se baje. Yo creo que pues para no generar más polémica, para tratar de ya mejor de mantenerlo todo callado y calmado ahorita en la administración. El último acto de campaña del expresidente López Obrador fue justamente en Culiacán, ¿no? Sí. Y te demuestra cómo hay una intención de protegerlo, claro, de cuidarlo. A los pocos horas prácticamente que aparecen las acusaciones, ¿te acuerdas? Los gobernadores de Morena salen un desplegado express a ponerle todo su apoyo. Siendo presidenta electa, Claudia Sheinbaum también va y le da un espaldarazo muy rápido, me parece. No tenía por qué meterse en un tema tan complicado. Pero sin duda, los apoyos los está perdiendo rápidamente Rubén Rocha Moya, un personaje que en algún momento sí concitó el cariño de muchos sinaloenses, sobre todo cuando era un académico que venía también de Es médico, ¿no? Y venía una tradición de oponerse a los gobiernos del PRI, de oponerse a los pactos en lo oscurito, que tenían, hay gobernadores mandatarios que también tenían muchas sombras. Pues mira, así las cosas en Sinaloa. ¿Y qué podemos esperar, Luis? ¿O tú qué esperas que pase? ¿Tú sigues investigando este caso? Porque siguen habiendo más preguntas que respuestas de la detención del Mayo, cómo llegó a Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo murió Cuen, por ejemplo? ¿No? Siguen habiendo... A mí me sorprende que el propio Rocha lo sigue diciendo, insiste en que a mí me estuvieron informando toda la noche, todo el día, y por eso me regresé de Los Ángeles, en su versión de las cosas. Él se regresó al día siguiente tempranito porque le estaban informando. Ahí yo creo que estaba clave. ¿Quién te estaba informando? ¿Qué te estaba informando? Entonces, sabías de lo que estaba pasando. Seguramente alguien le dijo, ¿sabes qué pasó esto con Cuen? Lo mataron, pasó, y ese montaje que hizo con la fiscalía, ver la intención de ese montaje, quién se prestó a ese montaje, por qué, quién le estaba informando a Rocha Moya, qué le estaba informando a Rocha Moya en ese momento, por qué involucrarían su nombre con esa confianza, por qué sí fue el maestro Cuen, sí fue a la reunión, y por qué no fue Rocha. O sea, es el caso de que verdaderamente logre documentar que sí estuvo en Estados Unidos y que sí le estuvieron informando del caso, ¿no? Claro. Es que pudo ni siquiera haber estado en Estados Unidos, pero no haber ido a la reunión. A la reunión. Haber dicho, sí, claro. Voy. Y al último traicionó, se hizo para un lado y de nuevo, eso es lo que lo hizo como un poquito más cómplice de una facción que de otra, una facción que ya tenía un plan de secuestrar a Zambada y etcétera, y que pues él se haya prestado para decir, sí voy, y al último mejor no, pero pues ahí pusimos ya a este otro señor. Es la verdad un tema muy complicado para el gobernador, para Rubén Rocha Moya. Yo creo que parte de haberse lanzado así contra mí, contra otros colegas, es el nerviosismo, es que actuó un poco con las vísceras, actuó con la presión de un hombre que ya está cercado por todos lados y que ya no sabe ni para dónde moverse. Yo creo que lo que sigue es seguir investigando qué sucedió exactamente ese 25 de julio, digamos paso a paso, quién operó además, como hablábamos la vez pasada de quién operó ese vuelo, quién hizo esa operación, que creo que ahorita puedo tener idea, ya finalmente después de que pasaron cosas y hablaron más fuentes de cómo se operó realmente esa detención. ¿Puedes adelantar algo de eso, Luis? Definitivamente fue una agencia estadounidense. Tengo entrevistas todavía estas siguientes semanas, pero todo eso fue una operación de una agencia estadounidense que junto con Joaquín Guzmán López, digamos que si Joaquín estaba vulnerable mentalmente, aprovecharon esa vulnerabilidad, y que si Joaquín tenía ya la intención de él también sacarse un poquito de broncas, la aprovecharon también esa oportunidad. Por ahí va, y en ese entramado hay que situar al gobernador. ¿Qué parte juega en ese rol? ¿Hasta dónde realmente estuvo involucrado y qué rol jugó? Y eso es una parte. Lo que sigue también es, ¿y ahora qué va a pasar con Sinaloa, con estas facciones? Tengo entendido ahorita que ya hay una especie de tregua, después de que llegó el secretario de Seguridad, Harfuch, a Sinaloa, junto con el gobernador, que además lo excluyeron de la Junta de Inteligencia. O sea, lo pasearon, lo placearon, se tomaron las fotos. Cuando se sentaron con la Sedena, con el secretario de la Sedena, ya digamos a planear inteligencia,
le pidieron a Rocha Moya, no, esto es acá a puerta cerrada, demostrando de nuevo que no hay nada de confianza en el gobernador de Sinaloa para planear estrategia. Y creo que ahí es donde se negoció un poquito una tregua de decir, se siguen matando, mátense de madrugada, secuéstrense, desaparezcanse, lo que sea, pero ya no peleen duro en la ciudad y en las rancherías. Y desde entonces hemos visto que aparecen los muertos, parece que en la noche salen los fantasmas, salen los zombies. Sí, porque muertos sigue habiendo, Todavía. Sigue habiendo. Hoy se cumplen 37 días de que Sinaloa tiene ininterrumpidamente al menos un asesinato, de acuerdo con los números del secretario de Ejecutivo. Los números de la realidad son otros, exacto. Los fantasmas siguen saliendo de noche, pero 37 días todavía al hilo. Yo insisto, esto no es normal. Eso no puede ser la normalidad en este país. Sí. No, absolutamente grave. Ahora, tú vas a seguir hasta el fondo investigando este asunto, Luis. Sí, definitivamente. Mira, yo no creo que el periodismo pueda detenerse así con un amedrentamiento del poder. Creo que es cuando uno tiene que echarle todavía más kilos, ¿no? Sí, definitivamente hay miedo. No es una persona cualquiera, no fue un cholo de la esquina quien dijo esas cosas de mí. Fue un gobernador, y no cualquier gobernador, y un gobernador aparte que está en un partido que es el partido que está ahorita en el poder y que ha tenido espaldarazos de lo más alto del gobierno mexicano. Entonces, eso, el hecho también que los propios encargados de las investigaciones de la FGR me hayan dicho, toma tus precauciones, ten cuidado. No es cualquier cosa, la verdad es que sí me pone nervioso, no me deja tampoco tranquilo, pero tampoco quiero paralizarme y decir, pues ya le estamos jugando. No es la primera vez que un gobernador me amenaza. En su momento César Duarte hizo exactamente lo mismo, en su momento Bartlett, cuando publicamos su involucramiento con el tema de Kiki Camarena, hizo lo mismo. No es la primera vez, pero también yo sé que cuando ellos empezaron a amenazar, se vio una ola de amenazas, una ola de amedrentamientos físicos en las ciudades mexicanas donde usualmente me muevo, Ciudad Juárez, Tijuana. Siempre hay un carrito que anda por ahí raro, siempre hay alguien que parece que sí fue amenaza, pero lo hizo de una manera medio sutil. Hay un familiar de esas personas que me llama y me dice, oye, ya bájale de huevos, ¿no? Y siempre hay ese tipo de cositas, y ahorita pues no es la excepción. Ya empezaron un poquito esos mensajitos a permear en redes. Por lo pronto, pues me voy a suscribir al protocolo de protección a periodistas. Claro. Creo que no está de más hacerlo por ahora y bueno, tratar de seguir trabajando. ¿Qué esperan, Óscar Luis, de la audiencia de mañana? Mira, yo creo que va a ser una audiencia corta. En el sentido, es la primera, ¿no? La primera, es una presentación, digamos. Yo no creo que el mayo vaya a agotar en una audiencia tan corta el parque de lo que tenga. Yo creo que básicamente va a ceñirse al guión que ya diseñó para él mismo. Seguramente va a mantener el tema de la inocencia, de que fue un tipo secuestrado, que es un hombre que al mismo tiempo es una víctima de un delito como la privación ilegal de la libertad, y seguramente hay que dar el asunto. Yo no veo que mañana venga un gran evento climático en la historia del juicio del mayo. Yo creo que ese momento vendrá después, sobre todo vendrá en un ambiente controlado, una carta, una declaración a partir de los abogados, un espacio donde el mayo tenga la capacidad de hablar, de soltar todo lo que tiene, pero también veremos, yo creo que más allá de lo que diga, vamos a ver en qué tipo de comportamiento llega. Sí, claro. Si llega un hombre apocado, si llega un hombre bajo de energía, o si lo vamos a ver echado para adelante, como con un lenguaje corporal que anuncie que va a dar una batalla. Yo me fijaría más bien en ese tipo de sutilezas, porque por la duración de la audiencia no creo que vaya a haber muchas sorpresas. ¿Coincides, Luis? Sí, definitivamente va a ser una audiencia cortita, que no creo que vaya a tener mucha trascendencia en términos de lo que se pueda revelar y etcétera. Lo que sí es que justo estas sutilezas, estos detallitos, una de las cosas que creo que se van a ver es de nuevo el conflicto de interés que ya se le había marcado a la defensa del Mayo Zambada cuando fue su primera audiencia acá en El Paso, Texas. Se le había dicho que hay un conflicto de interés porque los abogados son también los abogados de su hijo, el Vicentillo, quien sí se convirtió en testigo protegido. Entonces le preguntaron al Mayo si él tenía problema con eso, le dijo que no tenía ningún problema, pero al parecer ahorita el juez Kogan
pues está trayendo el tema otra vez a la mesa, pero ya de una manera más contundente, donde le dice, parece ser que vas a tener que cambiar de representación porque tienes un conflicto de interés con Frank, particularmente con Frank Pérez, quien fue también quien representó a su hijo, el Vicentillo, y quien, digamos, ayudó a negociar que Vicentillo pasara al programa de testigos protegidos. Entonces yo creo que esa resolución va a ir marcando un poquito también la estrategia legal que va a seguir Zambada en los siguientes meses, años. Ahora, déjenme hacer esta pregunta. ¿A García Luna lo cambian de prisión? Hasta el momento. ¿Lo tienen que trasladar? Yo no he escuchado que vaya a ser trasladado a otra prisión. Yo creo que se va a quedar en la misma casita que ha tenido durante todo esa tiempo. misma Hasta casita. el momento el juez Brian Cogan no ha dado señales de un traslado. No creo que hubiera razones para trasladarlo. El propio... Como fue el caso del Chapo, que sí lo que trasladaron a la prisión peor, de Colorado, que es la peor. El Alcatraz ¿no? Le llaman el Alcatraz de... Yo creo que justamente por la sentencia que le dan por los 38 años, no te habla de que no están preparando un castigo tan duro como el que le hicieron al Chapo, de ponerlo en una max de seguridad, aislado completamente del contacto humano, privado de la luz solar. Me parece, la cárcel de Brooklyn es una cárcel dura. No es ninguna medianita para vivir. Esa casita es dura. Además es una cárcel que está diseñada también para tener personajes de alto perfil. El propio rapero P. Diddy, por decir algo, de los más famosos, se encuentra ahí. Dicen que además mucha riqueza, mucha fama y mucho poder, pero está ahí con jerguita y escoba, limpiando su celdita, y están en condiciones muy complicadas. Yo creo que hasta el momento no ha habido un aviso de que se le vaya a cambiar de lugar. Me parece que probablemente va a estar ahí todavía un rato más. Ya. Van a seguir en la casa de los famosos. La casa de los famosos. Esa es la otra casa de los famosos. Esa sí que es la casa de los famosos, caray, ¿no? Oye, Luis, esto que decías llamó mi atención sobre Joaquín Guzmán, el hijo, uno de los hijos de el Chapo Guzmán, en el sentido de que lo vieron frágil, débil, mentalmente. Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué se sabe de Joaquín? Y ahora te sumas a esto, Oscar. Mira, Joaquín, en los varios viajes que yo hice a Culiacán, justamente, pues, digo, no es ningún secreto, Culiacán siempre había sido controlado por los chapitos. Son ellos quienes entregan, otorgan permisos, entras, no sales, etcétera. Y antes eran muy abiertos, digamos, los chapitos en general, particularmente Ovidio y Alfredo, eran como muy abiertos a decir, sí, que graben esto, no hay problema, está bien, son periodistas. Casi todos los periodistas que fuimos ahí, había permiso de esta gente. De quien no se escuchaba mucho, y nunca se escuchó mucho, muy pocas fotos se hicieron públicas, era justamente de Joaquín Guzmán López. Tenía entendido, también en la entrevista que hice justamente con Damaso López Serrano, el Minilic, también él hablaba de que Joaquín, porque le preguntaba por qué él como que no figura y no está, y no hay como que mucha faramaya de parte de Joaquín, y él coincidía con otras fuentes dentro de Sinaloa, que pues él no estaba tan contento con ese negocio. O sea, la verdad es que él parecía que como que no quería participar mucho del negocio ilegal, había intentado 2, 3 cosas para salirse y dedicarse a otra cosa. A final de cuentas el apellido pesa, la sangre pesa, y se termina dedicando a lo mismo. Después de fallar intentos por dedicarse a cosas, digamos, legales, pero al parecer siempre hubo descontento, y al parecer no le gustaba mucho, digamos, las reuniones a las que llamaba Iván Archibaldo, las reuniones a las que llamaba el propio Mayo, ¿no? Como que él quería mantenerse muy al margen y muy por fuera, y era como un renegado del grupo de los chapitos. Entonces yo creo que esa inteligencia en Estados Unidos resonó. Hubo un poquito de claridad ahí de decir, bueno, si hay una persona que no quiere participar, como quiera le podemos ofrecer pues beneficios y sacarlo de eso, sacarlo primero de ahí para que no corra riesgo, sacarlo a lo mejor de la organización, probablemente venderle que le vamos a dar beneficios, que Estados Unidos es experto en venderte, porque lo primero que hace un agente es que te dice, yo te puedo ayudar en esto, en esto y en esto. Pero ya cuando llega la hora del juicio, el juez te dice, no, pues es que un agente no te puede ofrecer beneficios, él nada más es un agente operativo que va y te pesca y te trae, y acá hay otro sistema, y entonces cuando les juegan chueco.
pero creo que por ahí fue, tengo entendido que por ahí fue, esa fue, digamos, la cuarteadura que encontraron dentro de los Chapitos para, primero que nada, pues para traerse a un pez más grande, y segundo que nada, pues justo para hacer lo que está pasando ahorita, que ese cartel se debilite, se maten entre ellos, se conflictúen entre ellos y eso crea de nuevo una cuarteadura más grande en un cartel que ya se veía casi imposible de atacar. Sí, Oscar. Cuando hablamos de los Chapitos, hablamos principalmente de 4 hermanos que son medios hermanos. Tienes a los Guzmán Salazar y tienes a los Guzmán López. De acuerdo con el perfilamiento que hace la DEA de los Guzmán López, es decir, de Joaquín y de Ovidio, son los 2 personajes que, como bien comenta Luis, habían tenido más resistencia a la hora de entrar al negocio. No estaban del todo y tampoco correspondía con las personalidades. Alguien como Iván, por ejemplo, que es un tipo más operativo, que le gusta los riesgos que conlleva ser un líder criminal, no eran compartidos necesariamente por Ovidio. Incluso yo hice algunas investigaciones de cuando estaba Ovidio aquí en la Ciudad de México. Él llegaba a un restaurante aquí en Polanco que se llamaba Lugar de la Mancha, y era muy famoso porque llegaba a pedir malteadas y galletas de chocolate. Y luego se iba a un centro comercial en la alcaldía Benito Juárez, Parque Delta, y sí, también por sus malteadas. Y entonces me decía la gente de la DEA, si realmente aplicamos la máxima de eres lo que comes, pues los Guzmán López en realidad eran los más suavecitos en el sentido de que no tenían este talante como casi medio psicópata, que tenían otros liderazgos criminales en Sinaloa. Incluso cuando es detenido Ovidio, los abogados piden que por favor se les entregue medicamento para la gastritis porque es muy nervioso, sus medicamentos contra la ansiedad porque es un chavo que ahí se ponen rápidamente, el estado mental se pone muy nervioso, no le gusta, la atención no es algo que le atraiga. Y yo creo que este tipo de personalidades tan distintas que existen en los Chapitos, pero hay que dividirlos, los Guzmán Salazar y los Guzmán López, pues te habla justamente de que estas agencias, estas corporaciones de Estados Unidos, pues identifican estas personalidades, los tienen perfectamente perfilados y dicen, mira, por acá no hay camino. Pero por acá yo creo que sí podemos empezar a acercarnos, como bien dice Luis, vamos ofreciendo beneficios. Esto es como que el tema de la sangre, la violencia irracional, no es lo suyo. Y pues, ¿qué tal si les ofrecemos salidas? Que nos convengan, primero nosotros. Y luego vamos a ver si les conviene a ellos. Pero estos perfilamientos los hacen todo el tiempo. Así es, por ejemplo, como han llegado a desmantelar decisiones de los Zetas, del propio Cártel del Golfo. Así es como aprovechan y van identificando quiénes son los eslabones más débiles a quienes la presión puede hacer que empiecen a soltar nombres. Y entonces, bueno, se van generando justo estas cuarteaduras en los muros que después pueden ser aprovechados. Yo creo que además hay una coyuntura política excepcional en el país para que estas grietas puedan ser aprovechados. Hay un cambio de administración, hay un secretario de Seguridad Ciudadana que quiere mostrarse en los primeros 100 días con resultados a partir de venderse a sí mismo como el hombre de la inteligencia criminal, que está separado, digamos, de la facción de Genaro García Luna, pero que tiene todo, digamos, la alcurnia policíaca y militar. La formación. Omar García Harfuch, que probablemente va a tomar en cuenta todos estos ejercicios y va a ponerle su propio sello a organizaciones que están enfrentadas entre ellas, yo no diría debilitadas, porque estamos hablando de las 2 organizaciones criminales, los Chapitos y la Gente del Mayo, que son probablemente, junto con el Cártel Jalisco Nueva Generación, de las más ricas del mundo, no de México únicamente. No las vería, yo no diría debilitadas, pero sí enfrentadas. Y en ese enfrentamiento me parece que cabe la oportunidad de que llegue el gobierno mexicano y aproveche este momento. Ya. Pues no sé, ¿quieres hacer un último comentario, Luis? De entrada, pues cuídate mucho, ¿no? Y por supuesto un reconocimiento y todo nuestro cariño y nuestro apoyo a este trabajo periodístico que has estado realizando. Y como decías, pues vas a seguir investigando, porque insisto, en este caso hay más preguntas que respuestas todavía, ¿no? Sí.
Exactamente, Adela, te agradezco muchísimo el apoyo, el espacio. Y sí, en efecto, yo creo que nos queda seguir buscando, incluso en las fuentes menos sospechadas, saber qué pasó ese día. Y ojalá también, la verdad es que tengo los mejores deseos para Sinaloa. La gente de ahí está absolutamente asediada por lo que está pasando y bueno, no es justo que estén sufriendo consecuencias de decisiones que la gente, digamos, de a pie no tomó. Pues sí. Un abrazo, Luis. Mi querido Oscar, tú también cuídate mucho. Nos vamos cuidando entre todos, Nos Adela. vamos cuidando Exacto, entre todos. ¿no? Abrazo a ambos, abrazo Oscar, Abrazo, hermano. Cuídate mucho. Por supuesto, es su espacio. Muchas y como gracias, siempre, Adela. interesantísimo hablar con ustedes. Vamos a ver qué pasa mañana, ¿no? Sí. Vamos a ver qué pasa mañana, que es, pues... una nueva serie. Exacto. Una nueva serie. En la gran serie de los juicios al crimen organizado en México, arranca una nueva temporada. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, Adela. muchas gracias. Y solamente...